¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de el espacio donde los fanáticos del deporte tomamos la palabra. Analistas de tribuna junto a un servidor, Miguel Romero, acompañado de mi amigo Eliezer López. ¿Cómo estás, Eliezer? Como siempre, invitándolas a que se suscriban al canal, a que le den a la campanita de notificaciones y por supuesto que nos sigan en nuestras redes sociales porque bueno, ya empezaron los Juegos Olímpicos y hay mucha información estamos subiendo por allá, entonces recuerden seguirnos en las redes sociales, tanto en Instagram como en X, para que no se pierdan de nada. Sí, así es. Nuevamente la invitación a que se suscriban al canal, a que se unan a nuestra comunidad, a que nos sigan en nuestras redes, tanto en Instagram como en X, como bien decía Eliezer. Estamos en época de Juegos Olímpicos, así que las pueden encontrar acá abajo en la descripción. Y bueno, ya cerrando el protocolo, vamos a encender la torcha nuevamente, vamos a encender el pebetero para esta nueva edición de Analistas de Tribuna. Hoy, obviamente, época de Juegos Olímpicos. Ya hoy fue la primera jornada, ¿no? Después de la inauguración que tuvimos ayer, al momento que estamos grabando, hoy se llevó a cabo el día 1, ya se entregaron las primeras medallas, ya vimos las primeras participaciones de los nuestros, ¿no? De los venezolanos. Hoy vimos en acción al nadador Alfonso Mestre, y ya para mañana, para el momento en que estamos publicando en este episodio, ya conoceremos los resultados que habrán hecho nuestros esgrimistas, ¿no? De la espada individual masculina, como lo son los hermanos Limardo, Rubén, Jesús, Francisco y Graviel Lugo, y también los resultados, también la participación de la nadadora María Yegres en la prueba de los 200 metros libres femeninos, ¿no? Así que bueno, al momento que estamos publicando, espero que nos hayan traído buenas noticias, ¿no? Para los venezolanos, así como seguramente a esta hora muchos venezolanos estamos esperando por buenas noticias, así que bueno, esperemos que sea así. Y bueno, ya para empezar, volviendo a los Juegos Olímpicos, no podíamos dejar pasar la oportunidad de que en mitad de Juegos traigamos nuestra sección de los mejores de la historia, edición Juegos Olímpicos, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, de los atletas, ¿no? Que, digamos, dejaron su nombre en la historia de este evento deportivo. Hoy no vamos a debatir, no va a ser este típico programa de debate, ¿no? Que hemos realizado en esta sección, porque, bueno, si bien ya es odioso comparar atletas o deportistas de diferentes épocas, más odioso es comparar deportistas de deportes distintos, ¿no? Y bueno, ya hemos hecho capítulos anteriores uniendo varios deportes, pero siempre dejamos claro eso. Y bueno, hoy hablar de estas leyendas, ¿no? Vamos a ir como que por épocas, ¿no? Desde el más moderno hacia el más contemporáneo, destacar, ¿no? Por qué forman parte de la historia de los Juegos Olímpicos. Y bueno, quizás al final elijamos, ¿no? Cuál sería el más influyente, el más importante de todos, sin caer en debate, ¿no? Quién es el mejor de cada quien, porque quien decía, bueno, es muy odioso comparar atletas de deportes distintos. Y bueno, vamos a empezar. Eliezer, ¿algo que quieras agregar en la introducción? No, bueno, que espero que realmente lo disfruten, que si no conocen a algunos de estos atletas, los investiguen porque realmente son increíbles las historias de todos estos atletas. Y bueno, yo creo que para empezar, creo que deberíamos empezar como por el comienzo, ¿no? Como muchos dicen, yo creo que la primera gran estrella, la primera gran estrella de los Juegos Olímpicos modernos, o el primer gran atleta, es el volador finlandés, como lo nombran, a Paavo Nurmi. El finlandés volador, exactamente, que, bueno, brilló en los Juegos Olímpicos de 1920, 1924 y 1928, y que ganó un total de 12 medallas olímpicas, empezando por, bueno, 9 oros que ganó en esos 3 Juegos Olímpicos. Y hay que decir que, bueno, desde un comienzo de los Juegos Olímpicos ya iban como 6 eventos, fue el máximo ganador, ¿no? Hasta que, bueno, pasaron las décadas, pasaron los torneos y, bueno, evidentemente hubo atletas que lo superaron, pero Paavo Nurmi ciertamente fue ese primer gran atleta que también hizo historia, por lo menos hace 100 años, justamente en 1924, ganó 5 medallas de oro, algo pues inédito y que tardó mucho tiempo en que volviera a suceder. Y también, sobre todo, es importante en la historia
de los Juegos Olímpicos, no solo por el total de medallas que ganó, que fueron 12, que ya son muchas, sino porque precisamente en 1924 hizo algo pues histórico, que fue ganar dos pruebas el mismo día. ¿Y qué pruebas? La de 1500 metros y la de 5000 metros en atletismo, lo cual fue, bueno, muy sagaz para su momento, fue algo que fue muy recordado durante, o sea, temporada tras temporada. Cada vez que llegamos a un nuevo ciclo olímpico, siempre se recuerda lo que hizo Paavo Nurmi, porque eso luego, posteriormente, terminó inspirando a otros atletas, ¿no? El hecho de ganar dos competencias tan importantes, tan desgastantes, el mismo día, que por cierto fue un 10 de julio, bueno, creo que hay que resaltarlo. Sí, bien lo decías tú, se le atribuye a él como que la primera gran estrella del deporte olímpico para su época, fue el más laureado, antes que lo superara ya un atleta que lo diré más adelante, pero continuando con esta lista, no podemos dejar por fuera a Jesse Owens que como sabemos conocemos la historia, ya forma parte incluso hasta de la cultura popular, porque ya está una película que se ha grabado de él, pero bueno, Jesse Owens, conocemos su historia, participó, representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Ya conocemos el contexto en que fueron realizados estos Juegos. Y en estos Juegos Olímpicos, donde Jesse Owens se llevó la medalla de oro en las pruebas de 100, 200, 4 por 100, 4 por 100 metros relevo y en salto de longitud. Se llevó 4 medallas de oro. Para la época, bueno, creo que era un también, o sea, ver que un atleta, primero el contexto, repito, en que en que fueron realizados estos juegos, también el contexto histórico que vivía el mundo, a ver, unos juegos organizados por la Alemania nazi, organizado, bueno, se sabe que Adolf Hitler realizó estos juegos para, bueno, con motivo de propaganda, para, digamos, difundir lo que era el poderío nazi, todo lo demás. También el contexto bueno, y también el contexto histórico en Estados Unidos con el tema de la segregación racial. Jesse Owens, atleta de raza negra, representando a Estados Unidos en Berlín. Entonces, digamos que está esa parte, ¿no? Del tema de la parte difícil que él tuvo de ser atleta afroamericano de Estados Unidos en un país donde, bueno, sabemos el extremismo, ¿no? Que llegaba a ser el poderío nazi en cuanto a, bueno, el supremacismo, ¿no? Que llegaban a ser los nazis. Y también, bueno, la historia de que Hitler no le quiso dar la mano, que creo que el propio Jesse Owens llegó a decir como que sí, él sí me dio la mano. Bueno, es como una historia ahí que al día de hoy no sabemos si es verdad o no. También, bueno, se sabe que Jesse Owens, al regreso a Estados Unidos, siguió siendo tratado como un negro, o sea, la expresión, o sea, volvía, no lo dejaban entrar a sitios, digamos, que solamente eran de blancos, a pesar de esta hazaña en los Juegos Olímpicos. Y para agregar también, para esa época, Jackie Robinson todavía no debutaba en las grandes ligas. O sea, tomemos en cuenta que todavía estaba esa lucha constante de inclusión en cuanto a los atletas afroamericanos en Estados Unidos. Y otro dato que tiene que ver con Jackie Robinson es que quien fue ser medallista de plata en la prueba de 200 metros fue el hermano mayor de Jackie, Mark Robinson. Entonces, agregar eso allí, pero sí, en esta lista de grandes leyendas no podemos dejar por fuera a Jesse Owens porque más que todo, bueno, si bien no es el atleta que más medallas ha ganado a nivel histórico, siempre bajo el contexto y bueno, lo que significa su historia en este evento, pues vale la pena resaltarlo. A ver, Eliezer. Sí, y que ganó 4 medallas, ¿no? En esos Juegos Olímpicos de Berlín. También queda la duda de qué hubiese pasado si se hubiesen celebrado los Juegos Olímpicos posteriores, ¿no? Tanto los del 40 como los siguientes, porque quizás hubiese ganado mucho más. Estamos hablando de una persona que sufrió muchas adversidades y las pasó y ganó y triunfó quizás en el escenario más temible, ¿no? En ese momento. Y bueno, lamentablemente sí, en otra época no recibió quizás el mérito por temas raciales, pero bueno, sin duda alguna, una de las grandes leyendas y que valía la pena mencionar. Y bueno, hablando de atletismo, justamente voy a seguir con el señor Zatopek, ¿no? Emil Zatopek.
este atleta, que justamente él mencionó en algún momento que su ídolo era Paavo Nurmi, ¿no? Justamente hablando de atletas, mencionábamos a Nurmi, ahora vamos a hablar de la locomotora humana, o la locomotora checa, como también le conocían a Zatopek, que, bueno, en una revista en 2013 fue mencionado como el mejor atleta de la historia. Bueno, luego, evidentemente, hay para debatir, pero sin duda alguna brilló en 3 Juegos Olímpicos, en 1948, en 1952 y en 1956. Ganó medallas y él es reconocido porque tenía una manera de trabajar poco ortodoxa, realmente entrenaba mucho, mucho. De hecho, para los Juegos de Melbourne 1956 se dijo que él alzaba a su esposa, practicaba con su esposa encima para tener más resistencia, ¿no? O sea, esos métodos eh, pretéritos, pero que él utilizaba porque realmente quería practicar más. Y su gran momento fue en los Juegos Olímpicos de 1952 en Helsinki, cuando ganó algo parecido a lo que hizo Paavo Nurmi. En una semana ganó los 5.000 metros, los 10.000 metros y el maratón. Algo que es impensado, sabiendo, o sea, lo que es un maratón, lo que son los 5.000 y los 10.000 metros. Él lo hizo y muchos dicen, o bueno, dicen las crónicas de ese momento, que él lo hacía como relajado, como que no fuese tanto esfuerzo, justamente por la manera de practicar de Emil Zatopek, que brilló en esos 3 Juegos Olímpicos. Y bueno, como justamente es, digamos, víctima de su contexto, luego también no tuvo el reconocimiento, ¿no? que merecía. Sí, Satopet, que bueno, que decías tú al final, víctima ¿cómo es que? La primavera de Praga, bueno, cuando ya se instala el gobierno comunista en la Checoslovaquia, la época, y también un dato, lo que decías del maratón, él nunca había corrido maratón cuando participó en maratón. Y estamos hablando de un atleta que no estaba, estaba acostumbrado a correr como máximo unos 10 kilómetros, hablando de los 10.000 metros, y por primera vez correr 4 veces lo que está acostumbrado a correr como máximo y terminar ganando el maratón es una historia increíble. Bien decías tú, la locomotora humana, bueno, lamentablemente ese trágico final, bueno, ya por motivos políticos, creo que bueno, no es el único, son varios, son atletas que bueno, que comparten, siempre tienen una relación histórica, político-histórica, ¿no? Con su país, sobre todo en la Europa de la época. Pero ya continuando con esta lista, bueno, llega la primera mujer de esta lista, que es la gimnasta soviética para la época, Larisa Latinina, ¿no? Esta gimnasta que llegó a acumular 18 medallas en total para la época, bueno, récord histórico, la máxima medallista hasta que un nadador estadounidense apareció en escena hace unos años, ya lo nombraremos más adelante, pero bueno, acumuló 9 oros, 5 platas, 4 bronce en los Juegos Olímpicos de Melbourne en el 56, Roma en el 60 y tenemos... No, mentira, Roma fue en el 64, si no me equivoco, ¿no? Bueno, fueron en el 60, me parece. En el 60, bueno, fue en los Juegos Olímpicos del 56, del 60 y del 64 que la Latinina pudo brillar, quedar en la historia. Se le destaca sobre todo este récord, ¿no? Que era la máxima medallista olímpica, bueno, a nivel general, tanto hombres como mujeres, fue quien tenía este récord hasta que apareció en escena ya el nadador que vas a nombrar más adelante. Pero sí, y también, bueno, la primera mujer que logra que, digamos, de la lista, y así que obviamente no podemos dejarla por fuera, ¿no? La segunda mejor medallista hoy en día, bueno, la segunda máxima medallista, y bueno, el tema de la gimnasia, que otra cosa a agregar aquí, que se me olvidó agregar al principio, van a aparecer varios atletas que tienen que ver con atletismo, natación, gimnasia, por un lado, son, digamos, los deportes que más años forman parte del programa olímpico, creo que son los más antiguos del programa olímpico, si no me equivoco. También
que son deportes donde hay muchas pruebas. O sea, es común que veamos atletas multimedallistas en estas disciplinas. También se me olvidó agregar que bueno, en esta lista no van a aparecer estrellas de otros deportes que fueron campeones olímpicos, llámese Michael Jordan, llámese Lionel Messi, que si bien fueron campeones olímpicos, ok, no sabemos que a ver, su fama y su grandeza no viene de los Juegos Olímpicos, sino ya fuera de los Juegos, ¿no? Pero bueno, quería agregar eso allí. Y bueno, ya con esto, bueno, termino con la quinina. A ver, continúas tú con la lista. Sí, sorprendente también para su momento ser mujer, ¿no? También hablando de los contextos, sabemos que siendo mujer en esa época no tenía las mismas ventajas que podrían tener hoy. Pero bueno, continuando con la lista, nos vamos hasta 1972 y 1968 porque está eh, quizás el mejor nadador del siglo XX, ¿no? Probablemente el señor Mark Spitz, el señor que bueno, brilló en Múnich en 1972 y que tiene un récord que hasta 2008 no fue superado, que fue de 7 medallas de oro en unos mismos Juegos Olímpicos. La verdad es que Spitz siempre fue conocido como una persona que quería triunfar. Él dice que fue en 1968 y él quería ganar mínimo 6 medallas de oro y no, terminó ganando 2, me parece, en esos Juegos Olímpicos y él se fue decepcionado. Practicó y bueno, fue a 1972 y la verdad es que brilló porque ganó en los relevos 4x100, en los 4x200, en los 200 metros libres y en los 200 metros mariposa. O sea, brilló a capa y espada también en los 100 metros mariposa. Así que, que por cierto, él se retiró bastante joven. Me parece que fueron a los 22 años que él se retiró. También sabemos que en 1972, hablando en donde se celebró en Múnich, bueno, ocurrió, bueno, la tragedia, ¿no? De Múnich, sabemos lo que pasó, un contexto bélico, terrorista, y bueno, justamente pasó, quizás eso le afectó a él, que bueno, después de solo 2 Juegos Olímpicos terminó retirándose, pero terminó con 11 medallas y siendo uno de los máximos ganadores de la historia. Sí, nombrabas ese atentado en la Villa Olímpica, que bueno, es un atentado que involucra un conflicto que a día de hoy continúa, que es el conflicto de Israel y Palestina. El llamado Septiembre Negro es un grupo terrorista palestino que terminó secuestrando y en un rescate frustrado por parte de las autoridades alemanas, terminaron asesinando a atletas israelíes. Bueno, una historia trágica dentro de los Juegos Olímpicos. De allí sale la famosa frase, los Juegos deben continuar, de quien fuese presidente del Comité Olímpico Internacional para la época. Pero bueno, una historia trágica y quedó marcada en esos Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Pero bueno, nos quedamos en Múnich no, vamos 4 años después para continuar la lista. Y es que 4 años después brilló posiblemente, bueno, es la segunda mujer que tenemos en la lista, pero es alguien que con tan corta edad llegó a la historia y es nada más y nada menos que Nadia Comaneci, que la vimos en la inauguración de los Juegos, junto a Carl Lewis, que ya lo nombraremos más adelante, y que junto con otras leyendas del tenis como lo son Rafa Nadal y Serena Williams, formaron parte del relevo final de la antorcha olímpica. Pero volviendo con Nadia y esa hazaña en los Olímpicos del 76, ella con 14 años, aparte de ganar el oro en viga de equilibrio, en barras, creo que en suelo, creo que se llevó 4 medallas doradas en esa edición, pero lo que más, digamos, lo que marcó la pauta, lo que la dejó en la historia, fue el famoso 10 perfecto, el primer 10 perfecto en la historia de los Juegos Olímpicos y por una niña de 14 años. Y el caso curioso de estos juegos es que el contador, el que te daba la puntuación de tu rutina, solo tenía 3 dígitos y era 0.00, es decir, que acostumbraba a no ver un 10 en este tipo de pruebas, te acostumbrabas a ver un 9,50, un 8,75, un 7,25, y al momento de ella dar la calificación, apareció un 1.00. Eso al momento generó una confusión para ella, para su equipo y para todos, porque, a ver, obviamente al ver un 1.00 es una puntuación nefasta.
A ver, creo que la peor calificación, y tengo entendido que en el Asia hay una calificación mínima, ¿no? No en cuanto a en cuanto al momento de puntuar, pero no, al tener que explicarle, no, es un 10. Y bueno, eso quedó enmarcado para la historia. Naya, que también, bueno, brilló 4 años después en Moscú, y sí, hoy en día es una referente, o creo que forma parte de estas atletas, si bien no están entre los máximos ganadores de medalla. Creo que lo que hicieron, su actuación en dicha edición, fue el que los dejó en la historia, en estos Juegos Olímpicos. Sí, increíble, ¿no? Con 14 años, ¿qué estábamos haciendo nosotros con 14 años? Bueno, ella estaba ganando medallas de oro, haciendo un 10 perfecto, es increíble su historia. Quizás también víctima del lugar en el que vivía, porque con tanta juventud pudo haber participado en más Juegos Olímpicos, pero temas políticos, también el boicot de los países soviéticos en los siguientes Juegos Olímpicos, pues la privó, ¿no? De participar y seguir ganando. Pero bueno, indiscutiblemente una leyenda de los Juegos Olímpicos. Ahora, siguiendo, mencionabas tú que estuvo Nadia Comaneci en lo que fue la procesión, ¿no? de la antorcha olímpica. Bueno, otro que estaba allí es Carl Lewis, también uno de los atletas más ganadores de los Juegos Olímpicos. Ganó 10 medallas en total y 9 de oro. Es uno de los atletas de los 4 atletas que han ganado 9 medallas de oro, ¿no? Son solamente 4 atletas los que han ganado este número de preseas doradas, y también a él se le reconoce porque ganó 4 pruebas, o sea, ganó la misma prueba en 4 juegos distintos, que es la prueba de salto de longitud. No, y que también emuló lo hecho por Jesse Owens. Sí, exactamente. Ganó 4 medallas en unos mismos Juegos Olímpicos. Años habían pasado desde aquel entonces. Y Carl Lewis, que bueno, siempre quizás fue polémico, era llamado el hijo del viento. Y tuvo una rivalidad muy famosa con Ben Johnson en los Juegos Olímpicos de 1984 y luego en Seúl 1988, con una resolución muy polémica porque Ben Johnson le ganó los 100 metros libres, pero fue descalificado por dopaje. Y bueno, siempre mucha curiosidad sobre si esa decisión era válida, y bueno, siempre esas polémicas que adornan de alguna manera la historia del deporte. Y él siguió, Carl Lewis, participando en 1992, allí también ganando, hasta llegar a Atlanta 1996, sus últimos Juegos Olímpicos, donde volvió a repetir ganando salto de longitud. Sí, bueno, agregar que nombrabas que Nadia no pudo participar en Los Ángeles 84, que esta la privó. Recordemos, eran épocas de Guerra Fría, entre el bloque, digamos, soviético y el bloque que estaba del lado de los Estados Unidos. La Rumania, que para la época tenía un gobierno alineado al bloque soviético, bueno, no participó por un boicot, por un contra boicot, porque, sí, porque en Moscú, 1980, Estados Unidos boicoteó esos Juegos Olímpicos realizados en suelo soviético. Entonces, bueno, eso le privó a Carl Lewis debutar en sus primeros Juegos Olímpicos. Pero bueno, un dato curioso de Carl Lewis es que él en 1984 fue drafteado por los Chicago Bulls y por los Dallas Cowboys. Y todo esto sin ni siquiera jugar fútbol americano, sin ni siquiera jugar baloncesto, ni en la secundaria, ni en la universidad. Y bueno, es un caso curioso, un poco insólito, pero es bueno aportar eso allí. También agregar que para la época Carl Lewis era el dueño de los récords, de las marcas en estas pruebas, antes de que llegara un jamaiquino que también vamos a nombrar más adelante. Bueno, continuando con la lista, decía de un nadador estadounidense que íbamos a nombrar, ya lo vamos a nombrar, nada más y nada menos que la bala de Baltimore, y creo que tanto tú como yo decimos el atleta más importante de los Juegos Olímpicos, y es nada más y nada menos que Michael Phelps. Estamos hablando de un nadador que en total sumó 28 medallas olímpicas, 23 fueron de oro, 3 de plata, 2 de bronce, en 4 Juegos Olímpicos que participó, que fueron en Atenas 2004, Beijing 2008, en Londres 2012 y en sus últimos Juegos que fueron en Río 2016. Además de eso,
tiene el récord de más medallas cosechadas en una edición olímpica, que fue la de Beijing, cuando cosechó esas 8 medallas doradas, superando a Matt Speed. También es el máximo medallista de la historia de los Juegos Olímpicos cuando superó a la Tinina, y esto ocurrió en Río 2016. Y también un caso curioso, creo que Michael Phelps, si Michael Phelps fuese una nación, hoy en día estaría ubicado en el puesto 35 del medallero histórico. Tomemos en cuenta todo eso, o sea, obviamente un fenómeno. Creo que, a ver, si bien creo que su récord de 8 medallas doradas va a ser superado algún día, quizás, quizás no hoy, tal vez mañana, pero, a ver, 28 medallas en total, tomando en cuenta, participó en 4 Juegos Olímpicos, que para un nadador, no, hablabas de que Matt Speed se retiró joven. Para un nadador ya creo que para un nadador llegar o acercarse a los 30 años ya es como que ya es como ir pensando en el retiro. Para Michael, bueno, Michael no lo hizo así. Recuerdo incluso, hay una escena icónica en Río 2016, en sus últimos Juegos, que él estaba en el podio recibiendo su medalla y rápidamente tuvo que cambiarse porque tenía que competir otra prueba. Entonces, bueno, una postal que nos dejaron esos Juegos Olímpicos de Río. Y bueno, como sin duda, creo que el mejor atleta de la historia en este evento deportivo. A ver, Eliezer, vamos a cerrar con otro fenómeno, porque bueno, se nos acaba el tiempo, pero vamos a cerrar con un fenómeno que ya sabemos quién es. Sin duda alguna, decías tú, Michael Phelps, un fenómeno que se retiró en Río 2016. Bueno, vamos a otro fenómeno, esta vez en la pista, como lo es el jamaiquino Usain Bolt, el relámpago jamaiquino, como se le conoce. Realmente otro, cuando tú piensas en atletismo, justamente se te viene la fotografía de Usain Bolt rompiendo ese récord, ¿no? De 9,58 segundos, el hombre más rápido del mundo, de la historia, si se puede decir así, que sin duda alguna brilló, ganó 8 medallas doradas. Sin duda alguna es uno de los máximos representantes de lo que es el atletismo, y bueno, el máximo exponente, diría yo, del atletismo. Perfección, hizo récord cuando él disputó en 2004 sus primeros Juegos Olímpicos, pero quedó eliminado de buenas a primeras. Todo el mundo, digamos, quizás lo descartaba. Llegó en 2008 y ganó 2 medallas de oro, haciendo récord olímpico y récord mundial. Realmente es alguien impresionante. Sí, bueno, 8 medallas de oro en total, es lo que acumula. 8 medallas de oro, ni una plata, ni un bronce. Tenía 9, pero le quitaron uno de Beijing del 4 por 100 metros, debido a que uno de sus compañeros dio positivo por dopaje años después. Otra historia del dopaje. Pero sí, Usain Bolt, una leyenda incluso de nuestra generación. Creo que, bien decías tú, creo que ese nivel de fama y, digamos, de superestrella no lo veo hoy en día con ningún otro atleta. Llámese, bueno, las estrellas de ahorita del atletismo, llámese Noah Lyles, llámese, bueno, su compatriota Fraser Price, llámese Armand Duplantis, el salto con garrocha, o la nuestra, incluso Yolimar Rojas, ¿no? Pero ese nivel de fama y de, digamos, de ser referente en los deportes como Usain Bolt, no lo veo. Creo que el único que lo supera es Michael Phelps, pero si es hablando de atletismo, Usain Bolt siempre es un fuera de serie. Comparado con los otros corredores que nombramos anteriormente, este es conocido como el mejor velocista. Los anteriores eran más atletas de fondo, digamos, de media y larga distancia, ¿no? Y bueno, se nos acaba el tiempo. Creo que vale la pena nombrar también a otros 2 atletas influyentes, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, como lo son la gimnasta Simone Biles, ganadora hasta el momento de 7 medallas en total, 4 oros, 1 plata, 2 bronces. Va a participar en París, tomando en cuenta que es Salesforce, temas de salud mental. Y la nadadora Katie Ledecky, ¿no? Hoy ganó su primera medalla de bronce, su primera medalla aquí en París. 11 medallas en total, 7 oros, 3 platas, el bronce que les acabo de nombrar. Y ese bronce aparte dueña de unas marcas en diferentes pruebas. Y por último, con esto podemos cerrar con la lista, estamos cortos de tiempo. Vamos a apagar rápidamente la llama y puede despedir el episodio. Sí,
bueno, dejen en los comentarios, ¿no? ¿Qué artistas fallaron para ustedes? ¿Cuál es el mejor, el más referente? Y bueno, como siempre les recuerdo, suscríbanse al canal, denle a la campanita, síganos en nuestras redes sociales, sobre todo ahora que estamos compartiendo mucha información. Y bueno, por mi parte, nos vemos en el siguiente episodio. Así es, suscríbanse, síganos y bueno, comenten quiénes quedaron por fuera. Como siempre les decimos, hasta la próxima. Chao. Chao.